Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Estamos esta mañana platicando con el contador Víctor Antonio Gardoqui Zurita. Él es contador público, egresado de la Universidad Veracruzana, fue presidente municipal hace ya algún tiempo, presidente municipal de Veracruz. Es un apasionado de la historia y por eso lo hemos invitado para que en este mes de septiembre, el mes patrio, platiquemos de historia de México. Primero que nada, bienvenido, Víctor. Gracias, es un Marco. Gusto, gracias, de verdad, que estés aquí y que hayas aceptado esta invitación. Eres una persona que, al igual que yo, nos gusta leer sobre historia de México y entender. Eso pasa cuando transcurren ya varios años de existencia, entender que la historia sucedió como sucedió, no como hubiéramos nosotros querido que sucediera. La historia son hechos y de un análisis centrado, mesurado, realista, objetivo, propositivo, creo que podemos llegar a muchas conclusiones y además podemos aprender a querer mucho más a México, que es lo importante, aprender de las vivencias, de los aciertos, de los errores, para repetir los aciertos y evitar los errores. Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores o a repetirlos. Pues es un gusto, Víctor, que estés aquí y entramos en materia. Ya era hora. ¿La historia se manipula? Totalmente. Hay muchas frases al respecto de la historia, Paco, pero una que es muy famosa es: la historia lo escriben los vencedores. Pero fíjate que lamentablemente en últimas fechas nuestra historia nacional ha sido manipulada, torcida, diría yo la palabra, con intereses económicos y políticos, de una manera ya sin mesura, sin recato, y eso pues complica más el conocimiento de la materia, porque si bien es difícil de comprenderla, porque la gente no le gusta meterse al problema de lugares, fechas, datos, nombres, cuando tú les haces esas torcidas de historia, pues acaba no nada más no gustándole, sino no entendiéndola y complicándola y tomando unos puntos de vista equivocados totalmente. Entonces, ese es el problema que yo veo actualmente en nuestra ciudad, en la nación, el torcer la historia. Eso dices que es con motivos políticos y hasta económicos. Por supuesto. Al rato vamos a hablar, por ejemplo, de los famosos 500 años de Veracruz que quieren celebrar, ¿no? Que no es más que un motivo económico, un motivo y político. Ellos, quieren fiesta, aunque no sean los 500 años de la ciudad. Más tarde hablamos de ellos si quieres. No son los 500, pero ya quieren hacer los 500. Una de las cosas que a mí me interesa de la historia, y por eso me he dedicado a leerla, sobre todo historia patria, ahora que hay tanta información, es que, por ejemplo, en el caso de la Revolución Mexicana, la historia oficial dice que Zapata era héroe, o fue un héroe, Villa otro más, Obregón otro destacado, hay calles que tienen inclusive su nombre, parques que tienen su nombre, ciudades. Y me doy cuenta que al final todos acabaron peleando unos contra otros y asesinándose. Entonces, mi pregunta era, cuando leía yo esto, bueno, pues si acabaron peleando entre sí, acabaron matándose, ¿cómo es que ahora todos son héroes? ¿Cómo es que ahora todos son próceres? Cuando realmente estaban luchando, algunos por un ideal, es innegable, por ejemplo el caso de Madero, pero otros por el poder, porque simplemente. Así es, Paco. Mira, en otros episodios de la historia universal lo vas a encontrar. En toda revolución hay ese tipo de revolución y posrevolución y contrarrevolución. Y la lucha por el poder, lo que sucedió con nosotros. La lucha entre el carrancismo contra el villismo, los zapatistas, los maderistas, los obregonistas,
los callistas, en fin, hay una cosa que podemos decirlo y me gustaría que la gente lo tuviera muy en cuenta, que dice así: México tiene en su escudo el águila y la serpiente. Ambos son símbolos mudos de su historia y de su gente. No hay en el mundo blasón que a la verdad más se ciña. La serpiente es la traición y el águila la rapiña. Ahí está dicho lo que tú querías escuchar. Nuestra historia está llena de traiciones y de rapiña. Madero traicionado, y también Zapata, de actos heroicos, porque si no bueno, esa es otra cuestión, pero estamos llenos de rapiña y somos un país rico que todavía lo siguen saqueando y todavía hay y lo van a seguir saqueando, pero desde hace 500 años lo están haciendo, ¿no? Pero estamos llenos de eso, de traiciones. Tenemos que hacer algo. A veces la historia nos dice lo que pasó y sobre esos hechos no podemos hacer nada. Ya no, ya la historia ya pasó. Ya pasaron, es un pero hecho, sí ya. podemos a la mejor escribir, no a la mejor, sino seguramente podemos escribir la historia de ahora, con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con nuestra lucha para tener un país mejor. Si tú estudias, comparas, lees puntos de vista diferentes, hay que leer puntos de vista diferentes, no irse con una sola tendencia, hacer análisis fríos, objetivos, comparar también con otros, la historia de otros países, puedes entenderla mejor y al entenderla mejor puedes evitar, como dijimos en un principio, que se vuelvan a repetir ese tipo de hechos. Hay condiciones dadas para otro movimiento armado. Si tú analizas la pobreza extrema que existe en la nación, o sea, haces comparativos y ves en que en cualquier momento puede surgir otro movimiento armado, y no como la revolución. Ya no como la revolución, ya no con los héroes como Pancho Villa, la Adelita, la Valentina, los ferrocarriles, la División del Norte, etcétera, etcétera. Pero no te asustes que algún día tengas un problema armado. Ojalá y no, porque pero puede ser. Muchas veces ese tipo de acciones que tratan en teoría de mejorar las cosas acaban empeorando en muchos sentidos. Yo recuerdo mis abuelos me platicaban lo difícil que fueron esas épocas, sobre todo porque no había que comer, estaban aisladas las comunidades, los ferrocarriles estaban detenidos. ¿Por qué? Porque había sabotaje, porque había muchos problemas, porque asaltaban los trenes. Hubo mucha gente. ¿Y hoy no asaltan autobuses? Sí, lamentablemente. ¿Y hoy no te asaltan en cualquier lado? A lo mejor no a tal grado. Hoy no te desaparecen muchachos y que todavía no. Sí, nada más que no, tal vez no al grado que había en esa época. Pues antes le daban la ley fuga. Sí. En fin, ¿viste cómo la historia se va repitiendo y no aprendemos? Yo siempre trato de pensar positivamente. Lo que sí sé es que después de la Guerra de Independencia, el país retrocedió, cosa rara. O sea, a lo mejor hubo más libertades, pero el país sufrió mucho, hubo hambre. ¿Por qué? Porque las comunicaciones se vieron afectadas, la producción agrícola en la independencia también sufrió. La minera sobre todo. En la revolución, por ejemplo, igual hubo mucha hambre, hubo eso sucede en todo muchas el mundo. Injusticias. Por eso yo creo que aquí lo importante es encontrar como gente civilizada un camino que puede ser el voto, que puede ser la participación ciudadana para resolver los problemas sin tener que llegar a la violencia. Pero vamos a ir a una pausa, está esto muy interesante. No se vaya, seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Víctor Gardoqui Zurita, exalcalde de Veracruz y además persona apasionada del estudio de la historia. Víctor, estamos hablando sobre el repetir errores. Bueno, ese es el riesgo cuando no se conoce la historia. Cuando se conoce la historia podemos repetir aciertos. Y además tenemos que entender que pues, los problemas tienen solución cuando hay disposición, cuando hay participación. Ese es el mensaje positivo que yo sí quisiera que dejáramos aquí para que pues, la gente sepa que sí se puede y no se caiga en el desánimo, que eso hace mucho daño. Pero bueno, volvemos al tema, estamos en el mes patrio, vamos a retomar la idea original, vamos a hablar de historia de la independencia. ¿Cuál era el entorno, en tu opinión, en el cual se da la lucha por la independencia a nivel nacional?
¿Y qué relación tiene esto con las acciones o con los problemas que vivía la metrópoli en esa época? Bueno, Paco, yo me iría al entorno internacional primero para poder entender el nacional. México no existía como tal, éramos la Nueva España, éramos una colonia española. ¿Qué estaba sucediéndole a España? Al reino español estaba siendo invadido por fuerzas napoleónicas, estaba su hermano José Bonaparte, como rey de España, al que le llamaban Pepe Botella, cuando si tú te pones a estudiar la vida de este hombre no era alcohólico, pero la historia sí lo califica como Pepe Botella, pero en fin. Ese era el entorno mundial. Eso debilitó la fuerza del Imperio Español. Y hay que irte más atrás todavía, te tienes que ir a 1805 con la batalla de Trafalgar, en donde la flota inglesa derrota a la flota franco-española. Ahí se marca ya el predominio del imperio inglés sobre el imperio español, o sea, la franca decadencia del imperio español, que va a terminar perdiéndose en 1898, cuando pierden Cuba, Filipinas, Puerto Rico, las Marshall, etcétera, etcétera. El entorno interior era pues un pueblo oprimido por 300 años, un pueblo en donde predominaban las castas, o sea, tú eras o eras peninsular, o eras criollo, o eras mestizo. Por ejemplo, hablando de los criollos, Iturbide, como era un criollo, que más tarde, hay tiempo hablamos de él, pues no podía llegar más que a coronel. Había reglas, o sea, había gente que no se podía subir a un caballo. En fin, la incipiente riqueza en el sentido industrial estaba en manos extranjeras. Ya estabas encontrando comparaciones al hoy. La gente que nos está escuchando, vaya comparando por favor con el hoy y va a encontrar muchas cosas que son iguales. La iglesia tenía un papel predominante, llena de riquezas, controlaba todas las actividades públicas, es decir, todavía no se tendrá que venir a dar después la reforma, a mitades del siglo XIX, pero México estaba ansioso de tener un gobierno que le diera un poco más de libertad, y ese fue el momento propicio cuando el gobierno español se debilita, en donde se puede decir que el rey se queda sin chamba, y menos el heredero, que era Fernando VII, el deseado. Se quedaron sin chamba porque Napoleón sencillamente los corrió y los tomó presos. Entonces, ahí era donde se aprovechó para que los movimientos insurgentes empezaran a tener más fuerza, ¿no? Las conspiraciones, por ejemplo, la de Valladolid, la de Querétaro, que fue la que reventó todo, el movimiento del Ayuntamiento de la Ciudad de México con Primo Verdad. Empieza a haber ya esa efervescencia por obtener, y otra cosa importantísima, también en el entorno internacional, el ejemplo norteamericano, que sí habían podido las colonias vencer a un imperio. O sea, ¿por qué si aquellos lo hicieron, por qué nosotros no lo podíamos hacer? Aunque en esa época las comunicaciones no eran tan eficaces. Pero ya había los insurgentes, casualmente a Hidalgo lo pescan en Chihuahua, porque él va huyendo, al fracasar ya el movimiento, él va huyendo hacia los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tienen, como hasta hoy, un papel predominante en la vida de México, ¿no? La visita de un señor candidato te tumba a un secretario de Hacienda, ¿no? Así nada más, de fácil, ¿no? Bueno, pues aquí la visita del señor Poinsett cambió la historia de México. ¿Joel Poinsett era un embajador plenipotenciario? No. ¿No? El término embajador no. Los Estados Unidos nombraron embajador en México hasta finales del siglo XIX. Venían como agentes especiales, agentes diplomáticos, y vinieron desde el virreinato. Y su finalidad fundamental fue la de comprar territorio. O sea, acuérdate que los norteamericanos traían lo del destino manifiesto, es decir, nosotros somos el pueblo que tiene que predominar en estas tierras.
Eso es lo que se conoce como el destino manifiesto. Y por lo tanto, necesitamos expandirnos. Y por el otro lado, te encontrabas con un inmenso imperio mexicano, una colonia mexicana grandísima, no es la de hoy, no es el México de hoy. México llegaba hasta Panamá, México llegaba a toda la parte norte que se perdió con la guerra con los Estados Unidos en el 47. Entonces era inmenso y con muy poca población, con población poco preparada, con población subyugada, aplastada por 300 años, pues fuimos tierra fértil para que los americanos empezaran a querer nuestro territorio, que finalmente lo teníamos abandonado. A ti te querían castigar como militar y te mandaban a las fortificaciones en Texas, que se llamaban presidios. Así de sencillo, como hoy mandarte a la Socorro en el Pacífico, ¿no? Si cometes alguna falta en la Armada. Entonces, era territorio fértil. Los mismos españoles del virreinato los corren. Entonces, Poinsett, que ya había estado en América del Sur, llega aquí en 1822 como agente confidencial, especial, no con el cargo, nunca tendrá el cargo, ni él ni todos los demás, de embajadores. Pero sí traían las facultades y las ideas, la doctrina Monroe. Y además llegó a hacer algo con mucha... Llega a desbaratar. A dividir. Claro, que divide y vencerás. Sí. Así de sencillo. Muy bien. Víctor, ese era el entorno. Oye, hay la flor de Nochebuena, tú que te gustaban las anécdotas, pues en Estados Unidos le llaman así por él. Sí. Allá creo que no la conocía, ni él la no, lleva. Él se la lleva, sí, él le gustaba la cosa de la botánica y toda esa cosa. Muy bien. Hay por ahí unas reuniones que él hacía donde, para tratar de manipular, eso lo he leído, hacía reuniones con políticos, con gente prominente, y en esas reuniones ponía un retrato, por ejemplo, de Jorge Washington, y por otro lado ponía un retrato de Moctezuma, o una pintura de Moctezuma, tratando de fomentar el indigenismo en México y de esa manera dividirnos, porque claro, venimos finalmente de dos culturas, era la cultura autóctona y la cultura española. La lucha de las dos logias, de los dos ritos, el escocés y el yorquino. Estamos hablando de la masonería. Sí, ya, bueno, es que Poinsett es el que te va a crear el rito masón mexicano. Las logias son los antecedentes de los partidos políticos actuales. Entonces, lo que hace Poinsett es fomentar a los liberales, a los que tenían la visión de una república, no de un imperio, que fue lo que le va a costar a Iturbide el asunto, ¿no? No sé si haya tiempo, yo veo el tiempo muy, muy cortado para poder hablar de todos estos temas, ¿no? Vamos a tocar este tema, si te parece, o estos temas que ya de alguna manera habíamos comentado, y en su momento tendremos, yo creo que otra oportunidad en otra entrevista o en otra plática para poder abundar más sobre esto, porque yo creo que aquí nos podemos llevar 10 programas y nos faltaría tiempo. Si te salvas de este programa, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. No se vaya, seguiremos en Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Y estamos hablando sobre la historia y estamos abordando el tema de la independencia de México, que se celebra, pues obviamente, en estos días, o se conmemora un aniversario más de esta lucha que nos dio independencia, que nos independizó, válgase la redundancia, de España. Víctor, la independencia se da o se inicia con Hidalgo, lo cual es un mérito enorme, porque finalmente él es el que encabeza pues los esfuerzos, los ideales, la lucha en su inicio. Por eso se le llama el padre de la patria. Comparo esto con un edificio cuando se coloca la primera piedra. Tiene un gran mérito porque sin esa primera piedra no habría las subsecuentes. Pero también tiene un gran mérito quien termina el edificio. Hay muchos edificios, muchos monumentos que vemos que le pone la primera piedra y nunca llegó la segunda. En este caso hay, en mi opinión, una injusticia que se comete. Bueno, hay muchas. Porque, de las muchas que hay en nuestra historia, porque quien culmina la independencia de México, quien la puede concretar de una forma
llamémosle negociada, sin necesidad de derramar más sangre, porque estaba empantanada esta lucha. 11 años. 11 años, ya ni para atrás ni para adelante, y el país de cabeza, y la producción para abajo, y el hambre de gente pues, que no tenía que comer. Era algo muy crítico, y alguien resuelve y concreta y culmina, y ese alguien es Agustín de Iturbide. Y a Agustín de Iturbide tengo la impresión que no se le ha hecho justicia de manera adecuada, porque inclusive la estrofa donde aparece su nombre o su apellido en el himno nacional original, en el himno nacional original, sí, es desaparece. Mutilada. Igual la de Santana. Es mutilada. Y en el caso, por ejemplo, de Iturbide, se le acusa y se le señala de haberse proclamado emperador, cuando en una situación de análisis era lo más normal. Era lo más normal. Lo anormal esa época es que hubiera presidentes, porque no se acostumbraba. Pero vamos a algo, a lo mejor. ¿Cuál es tu opinión? A lo mejor aquí lo que voy a platicar con ustedes esta mañana y contigo, a lo mejor te pueda sorprender la historia que hay atrás de esto. Aquí hay una tremenda confusión. El 16 de septiembre, en la madrugada de 1810, el cura Hidalgo inicia un movimiento armado que no trae la intención de obtener la libertad de la Nueva España. Él trae la intención de suprimir la opresión sobre el pueblo y de que venga a gobernar Fernando VII. O sea, él sigue con la idea de seguir siendo una colonia, un virreinato, o ya no virreinato, libertad, con más libertades, con más facilidades. O sea, ahí entra el término, pero Hidalgo no lucha por la independencia realmente. Al que, como vamos a hablarlo así en términos sencillos y coloquiales, al que le cae el 20 es a Morelos. Morelos es el que empieza a ver que esto ya es otro país, que puede crearse un país, es el que realmente con los sentimientos de la nación, el que puede entender que ya aquí hay una patria, que es otra cosa, que ya no es España, que ya puede ser México, y por eso promulga y procura la Constitución de Apatzingán, nuestra primera constitución. Ahora, ya pasan muchos años, y yo te podría decir así, a lo mejor te va a sacar de onda, que Iturbide logra terminar la lucha armada, logra negociar, el movimiento insurgente ya estaba caído, Guerrero andaba en la sierra de Guerrero, como ahora se llama, Victoria estaba escondido aquí en una cueva, aquí a la gente de Veracruz, vaya aquí a la Soledad de Doblado, ahí está la famosa cueva donde por más de un año estuvo escondido Victoria sin tropa alguna, Bravo andaba por allá desperdigado. Entonces el señor Iturbide lo que hace es formar negociaciones con los mismos criollos y con los mismos españoles peninsulares para lograr zafarse ya del dominio directo, pero vuelve Iturbide a pedir, hay que leer el plan de Iguala, vuelve a pedir que vengan a gobernarnos Fernando VII, y si Fernando no puede, que vengan sus primos, sus parientes y todo, y si no se puede que venga ninguno de ellos, pues ya se decidirá aquí entre nosotros quién va a ser, que no fue otro más que él. A lo mejor eso fue una estrategia para ir haciendo las cosas de manera gradual. Bueno, es que era imposible. Y no generar era imposible que viniera Fernando VII. Sí, pero entonces, es que además 300 años de historia, aún de sojuzgamiento, pudiera ser muy difícil de quitar, ¿no? Vámonos para más adelante, ¿no? Cuando entra el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México, se dice que esa es la consumación de la independencia. No es cierto. No es cierto. El asunto no terminó ahí. El asunto siguió. Se empezó a crear un estado de lucha entre nosotros mismos, entre republicanos, entre imperialistas. Aquí Veracruz es el lugar histórico en donde se va a proclamar la república.
Santa Anna proclama la República en el Plan de Veracruz, que después Iturbide manda al español Echavarri a combatir a Santa Anna y se le voltea. Y crean el Plan de Casamata, que confirma el Plan de Veracruz. Entonces, aquí en Veracruz se declara la República. Iturbide tiene que abdicar, tiene que irse al exilio, regresa, lo matan, eso después si hay tiempo lo vemos. Pero la lucha va a seguir. Los españoles van a estar en Ulúa. Hay un estado de guerra entre España y México. Ulúa va a capitular hasta 1825. Esa es otra historia muy bonita, la capitulación de Ulúa, pero no da tiempo. Barradas, el brigadier Barradas en 829 va a intentar la reconquista y es vencido en Tampico. ¿Cuándo termina realmente el asunto? Asómbrate, termina hasta 1836, cuando por fin España decide reconocer la independencia de México como un país libre y separado del reino español. Se firman los tratados y entre las firmas y no había correos electrónicos ni nada de esas cosas, entre las firmas que venían de España, regresaron y todo, a que los aprobaran las cortes y aquí, el Tratado de Paz, porque así se llama, Tratado de Paz y Amistad, y también tuvo un anexo secreto de comercio, fue hasta 1838. Son 28 años de lucha. Entonces se puede decir que Iturbide no consuma la guerra de independencia interna entre un ejército insurgente y un ejército realista. Hace que esos dos ejércitos se conviertan en el ejército trigarante, en el ejército mexicano. La fecha de nacimiento del ejército mexicano es 1821. Ahí el ejército que entra en la Ciudad de México ya no es ni el insurgente ni el español, ya es el ejército mexicano, trigarante. Y así están los libros, Entonces, esto va a ser una guerra entre España y lo que ya se empieza a llamar el Imperio Mexicano y la República Mexicana. Pero España nos vendrá a reconocer, obtendremos nuestra independencia hasta 1838. Vamos a una pausa. ¿Qué te parece? Y continuamos. Muy interesante. ¿Es diferente la historia? Son puntos de vista. No son puntos de vista, eso es la historia. Yo no te estoy dando mi punto de vista. Te estoy diciendo lo que sucedió. Ahí está el tratado, el que quiera consultarlo, véalo, métase al internet, ya lo puede ver. Lo que sucede es que esto es como muchas otras cosas en la vida del ser humano que son muy polémicas. Durante muchos años hemos sido enseñados a través de la historia oficial. Bueno, pues es que te la tuercen. En algo que sucedió de tal forma y ahora vemos que sucedió efectivamente de esa manera, pero con sus, digamos, con sus asegúnes. Ahorita que regresemos de la pausa, te voy a explicar cómo hace 2 años se dio una cosa similar. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Seguimos en Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Víctor Gardoqui Zurita y estamos hablando sobre historia de México. Víctor, bueno, la historia tiene puntos de vista distintos. Es como cuando hay un accidente de tráfico, se da de una manera, pero si llaman a cada uno de los testigos, y estoy poniendo un ejemplo muy simple que la gente va a entender muy bien, van los testigos y cada uno declara. Vieron todos lo mismo, pero están parados en diferentes lugares. Entonces, si se empieza a verificar la hora, se empieza a determinar si el semáforo estaba en verde o estaba en rojo, se empieza a determinar si iba en exceso de velocidad o no. Lo más seguro es que cada quien dé una versión diferente o distinta. Y creo que la historia tiene algo de sí, pero esta mañana no hemos dado, para mi punto de vista, yo he tratado de ser objetivo, no hemos dado mis puntos de vista, es decir, si estuvo bien o estuvo mal. Por ejemplo, que se haya firmado el tratado, yo no estoy diciendo si estaba bien hecho, estaba mal hecho, pero de que el tratado existió, existe, se puede verificar. Hay una firma que se da en Córdoba. Donde esos son los tratados que no sirvieron para nada. Bueno, lo único que sirvieron fue para aplacar y convencer a los realistas de que se sumaran al bando de insurgentes. Es decir, los realistas reconocieron
ok, ya, esto ya se acabó, Iturbide, tú eres el jefe. Salvo la guarnición de Veracruz. La guarnición de Veracruz, con el brigadier Dávila, dijo no. Es el que se va y se va a refugiar a Ulúa. Todos los demás aceptaron y se pasaron muchos al ejército trigarante, como Echeverry. Y en fin, eso es lo que sucedió en la realidad. Mira, la historia hay que verla objetivamente y dar tus puntos de vista en determinados momentos. Los hechos hay que estudiarlos fríamente. Hace 2 años se celebraron los 100 años de la defensa de Veracruz, la cuarta H. La Secretaría de Marina organizó un simposio. En ese simposio se presentó un ingeniero de apellido Boone. Presentó una ponencia donde cambió toda la historia de que se tenía conocimiento. Y lo probó. Probó. Todos, incluyéndome, yo estaba en el error, y muchísimos estábamos. Las mismas autoridades estaban en el error. Seguramente tú habrás visto esa foto donde se ven como un mundo de barcos, ¿no? Y te dicen que esa era la mañana del 21 de abril de 1914, ¿no? Como 30 y tantos barcos americanos. Mentira. Esa era una foto tomada en la bahía de Guantánamo en 1927. Esa foto es una foto tomada desde un avión. Sí. ¿Cuáles era la cantidad de barcos realmente? Eran 3. Eran 3, no 30 y tantos, pero la historia sucedió y este hombre lo probó, dio datos, dio cómo basó todo lo que sucedió, basado sobre todo en las bitácoras de los 2 barcos de guerra ingleses que estaban afondeados aquí en Veracruz esos días. Estaba también el español Carlos V. Y boom, en una mañana, en cuestión de 1 hora, nos dio una cambiada las cosas, tremenda, ¿no? Como lo de Ulúa. Yo siempre me he preguntado por qué Laborde, y he estado investigando sobre eso, por qué Laborde se retira y no combate con la escuadra mexicana, la de Sáenz de Baranda, ¿no? Ya descubrí el punto fundamental. Investigando y con la ayuda de un amigo español, resulta que aquí entra el viento divino. Cuando viene Laborde con la flota que sale de La Habana, en la Florida, se le desbaratan al buque insignia, el Sabina, y entonces nada más le queda la Aretusa y la otra fragata que traía, ahorita te digo cómo se llama, Casilda, y cuando llega aquí a Veracruz todavía le pega un norte. Esa es la razón por que Laborde dice, vámonos. Esto ya está consumado, vámonos. Y no presenta batalla a la escuadra, no hay combate. Nunca combatieron, nada más se enfrentaron. La historia te dice, se enfrentaron, pero si tú vas al diccionario, hay que irse a los diccionarios, a veces, hay que investigar. Enfrentamiento quiere decir ponerte frente a frente. Ahorita tú y yo estamos enfrentados, pero no nos estamos peleando, estamos platicando, pero estamos enfrentados. Estamos frente a frente. Lo que pasó en 1825 aquí en Veracruz, no hubo tal enfrentamiento entre las... Sí hubo un enfrentamiento, pero no hubo combate. Nunca se disparó un tiro, un cañonazo entre los barcos mexicanos y los españoles. Muy bien. Bueno, pues, ¿te parece bien? Regresamos a la independencia, porque estamos en el mes patrio y ya estamos ahora hablando de 1914. Bueno, es que... de 1821. Mira, Veracruz, Paco, está... Y nosotros que tuvimos la suerte y la fortuna de estar en las administraciones públicas, Veracruz le hace falta. Yo le hice una propuesta a un exalcalde, que no voy a decir su nombre, de crear una dirección de historia, cultura y civismo tremenda, porque nuestra mejor riqueza de esta ciudad es la historia. Nosotros no tenemos las playas que tiene Los Cabos o la península de Yucatán, el Caribe y todo. No tenemos la riqueza colonial del centro de Puebla, Guanajuato y todo, pero la historia que tenemos no la tienen aquellos. Y sin embargo, tenemos a una persona cronista de la ciudad y queremos que ese cronista de la ciudad sepa todo y haga todo. No puede ser, por muy capaz que sea el cronista, que lo es. Conchita es una gran conocedora de la historia de Veracruz, pero sola no puede. Hay que crear toda una estructura que investigue
que estudie, que vaya al extranjero, que vaya al archivo de India, que vaya al archivo de las historias de otros países que tuvieron que ver con nosotros y realmente empezar a ir descubriendo la historia de Veracruz y en consecuencia la historia de México. Porque toda la historia de México empieza por acá. Por aquí entró la historia de lo que hoy le llamamos México. Cuando llegan unos españoles a meterse y crear una colonia española. Bueno, crean un país. Bueno, crean una colonia. Bueno, que después de que esa colonia se va a convertir en país. Alguien decía que alguien que también nos ha hecho justicia, ahorita estamos hablando de Iturbide, me has dado ya algunos puntos de vista sobre el tema. Te decía cómo lo encuentran, ¿no? En el corte, ¿no? Cómo descubren que Iturbide es por la forma era un gran jinete, único. Entonces él venía escondido, disfrazado, cuando desembarca ahí por Soto la Marina. Estaba tirado en la playa, tapado para que no lo reconocieran. Pero eso es cuando regresa. Cuando regresa. Entonces, uno de sus compañeros va por 2 caballos, los ensilla, él se quita lo que está tapado, y un comerciante que lo conocía y que había estado a sus órdenes en el Bajío, en la guerra contra los insurgentes, dice, este no puede ser otro más que Iturbide. Este cuate, la forma en que maneja ese caballo, no es más que Iturbide. Y efectivamente, no estaba equivocado, era Iturbide, y ahí lo apresan y lo fusilan. Porque Iturbide no sabía que el Congreso lo había declarado fuera de la ley y a donde lo pescaran lo podías fusilar. ¿Qué fue lo que le hicieron? Allí en Padilla, cuando vayas en la carretera y se ve ahí un pueblecito chiquito. Bueno, una historia también tiene sus claroscuros como que, esto. No, pero la casualidad, sí. ¿No? Por su habilidad, la habilidad de montar a caballo le costó la vida. Esto me recuerda cuando va huyendo uno de los reyes, bueno, el rey Luis XV, o Luis XVI, mejor dicho, de Francia, va huyendo. Hay un grupo de personas que rodean el carruaje, no lo dejan pasar, y para que pueda pasar, alguien, no sé si él o alguien de su equipo o de sus familiares, avienta un puñado de monedas de oro. Exacto. Para que la gente vaya por las monedas de ahí y se entretenga mientras ellos pasan, nada más que al recoger una moneda, comparan la efigie que está en la moneda con el rostro del pasajero y se dan cuenta que es el rey y ahí lo apresan. Lo apresan. Así es la historia, son casualidades. Son las anécdotas de las anécdotas raras de la historia. Vamos, si te parece, una pausa y regresamos para conclusiones. No se vaya, seguimos en Líderes de Opinión en un momento. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos hablando sobre historia de México, concretamente los acontecimientos que tuvieron lugar en el mes de septiembre de 1810. ¿Por qué? Porque estamos mes de septiembre, mes de la patria, y es obvio que es un tema que nos debe de interesar a todos los mexicanos. Queriendo o que vamos a querer más a México, conociendo su historia, aprendiendo lo bueno que hemos hecho, conociendo lo malo que también se ha hecho, los errores se han cometido. ¿Para qué? Para poder lograr que se repita lo bueno y evitar que cometamos errores que en el pasado sucedieron, para que realmente el país pueda despegar, pueda encontrar su camino y podamos tener un país con mejores condiciones, con más progreso, con menos inseguridad, con más igualdad, con más oportunidades. Esto, entre otras cosas, para que la gente encuentre en México las oportunidades que de otra manera tiene que buscar en el extranjero. Víctor, continuamos hablando de la independencia y era obvio que teníamos que tocar el tema de Iturbide. A mí me preocupa, siento que Iturbide, la historia oficial no le ha hecho justicia. Él fue, si bien, según nos dices tú, no fue el consumador de la independencia, porque siguió habiendo una guerra contra España, concretamente los españoles estaban en San Juan de Ulúa, y tengo entendido que es en el año 1825 cuando capitula la fortaleza. También tengo entendido que tenían un bloqueo y que de vez en cuando bombardeaban la ciudad. Bueno, ¿fue así? No, hay partes, es por partes. Por partes. Vamos, bueno, si quieres, vamos por rapidito. Me interesa más lo del tema de Iturbide, porque Iturbide... Pero Iturbide, fíjate que Santana después lo va a nombrar libertador de la patria. Fíjate. Santana, el que lo había traicionado, el que había proclamado la república y todo, lo reconoce
como Pues, libertador de la patria. La prueba de ello es que lo del mete en himno el nacional, claro. que pues, se escribe sí. a través de un concurso Sí. que hace Santana o manda a hacer Santana para escoger. Pero la ¿cómo mejor se llama letra. este país del que estamos hablando? ¿De nuestro país cómo se llama? México. No, pero ¿cómo se llama oficialmente? Estados Unidos mexicanos. claro. Finalmente nosotros copiamos el sistema americano. Claro. Iturbide era en contra de ese sistema americano. Él era el emperador. Él quería, Porque en esa época porque era la- lo normal. Claro. El único país que tenía presidente Pero eso no se lo perdonan. sería Estados Unidos. Todos los demás países tenían soberanos. Sí. Eso era lo tradicional. Sí, por eso no se le perdona. A veces Iturbide. lo juzgamos con ojos del siglo XXI. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es posible? Se hace una independencia y tenemos un emperador. Claro, bajo la óptica actual, eso A es ver, una los franceses no pelearon una revolución que cambió la historia del mundo. Desde luego que Y sí. después de la revolución, uno de los que prendieron la revolución no se convirtió en emperador. Claro, ahí está Napoleón. Ahí está, pues entonces. Y hubo, ¿ves y hubo varios emperadores. ves que por También todos Napoleón lados, III. por todos lados se dan las mismas cosas y las mismas circunstancias? La historia es así de interesante, por eso. Y no- de manipulada en ocasiones. Ah, bueno, sí, claro. Al pobre Napoleón le han adjudicado una de frases que nunca dijo, ¿no? Es el personaje, históricamente hablando, que más frases tiene y que no se ha podido comprobar que realmente son de él. Solamente le gana un cuate que se llama Anónimo. Muy bien, muy bien. ¿Tú crees que a Iturbide le ha hecho justicia a la historia? Pues, para mí sí. Para mí sí. Lo único que faltaría de Iturbide, o sea, los que conocemos la historia, reconocemos la importancia que tuvo lo que hizo Iturbide. Lo único que faltaría es que el gobierno federal ya lo reconociera como tal, ¿no? Y en un grito como el de hoy en la noche, el presidente se atreviera a decir viva Iturbide, como dijera viva Morelos, viva Allende, viva Aldama, ¿verdad? Ahí tienes Aldama, te lo platicaba el otro día, ¿no? De los 4 fusilados en Chihuahua, decapitados del movimiento insurgente, aquí en Veracruz nos hemos olvidado de Aldama. Nos hemos olvidado de Aldama y nos hemos olvidado también de próceres Bueno. que dieron su vida Los famosos insurgentes veracruzanos. por la lucha de la Sí. independencia. Bueno, se han olvidado algunos, nosotros sí los recordamos. Pero quisieras comentarnos, porque se nos está acabando el tiempo. Se está yendo, eran unos jóvenes que influidos por Allende visitaba, antes del 1810, Allende visitó Veracruz en ocasiones por razones comerciales, conoció a estos jóvenes, estos se unieron al movimiento y conspiraron, pretendían tomar Ulúa era la clave, los descubren y uno logra escapar y a otros 6 los aprenden, los llevan a la fortaleza de Ulúa, son torturados por 6 meses y finalmente el virrey les perdona la vida, pero el que trae el perdón se atora en Santa Fe. El jinete que trae el perdón se atora en Santa Fe y ya no les da tiempo y los acaban fusilando a un costado del Baluarte de Santiago por la calle que da a Gómez Farías, que don Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz, mandó a poner esa placa, reconociendo para que ahí se llame Insurgentes Veracruzanos, que así se llama nuestro malecón, Insurgentes Veracruzanos. Son estos muchachos jóvenes fusilados, son 6 fusilados dentro del movimiento de independencia. Sus nombres, yo Sí recuerdo los José tengo, Prudencio Silva es uno de ellos. Que ahora son calles y todo, si me permites aquí los traigo. Traes tu acordeón. Claro, pues si no tengo memoria fotográfica, como el general Obregón la tenía, ¿no Sí, sabías? sí, Luego lo sé. platicamos de Obregón. José Prudencio Silva, que ahora es JP Silva, Bartolomé Flores, JB Flores, José Nicasio Arismendi, José Ignacio Murillo, Cayetano Pérez, ahora es Carmen Pérez, y José Evaristo Molina es JF Molina. O sea que la gente que nos está escuchando, que viva en esas calles, pues ahora ya sabe por qué se llama así su calle, ¿no? Hay muchos, JB Lobos, pregúntale a cualquiera y te dice, ¿y ese qué es? ¿Whisky o qué? Porque el JB, ¿no? JB Lobos, si tú te vas al acta de independencia de México, que se firma posterior a la entrada del ejército trigarante, ve el grupo de firmantes, y ahí están, es Juan Bautista Lobo. Y ahí vas a encontrar a Sánchez Tagle y una bola de nombres de calles, sobre todo en la parte poniente de la ciudad,
que la gente ni sabe por qué se llaman así, y otros que se han ido deformando, ¿no? Hace falta... Juan Barragán es un general carrancista. Sí. El que debe de llamarse la calle es Miguel Barragán. Que fue gobernador de Veracruz. Claro. Y es el que se le rinde con Pinger, el comandante de Ulúa, en el 25. 1825. Sí, claro. Víctor, el tiempo se nos ha acabado. Pues sí, lástima. Yo creo que esto amerita otra invitación. Pues no sé si todavía sobrevive el programa después de las cosas que dije. Yo creo que sí, creo que sí. Ha sido muy interesante, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartir lo que has aprendido a través de la lectura. Un poco. Y quiero darle las gracias también a la estación, a ti, a la estación, a Félix, que somos nuestro amigo viejos Felillo. Amigos desde la primaria, ya no digo la fecha, pero imagínensela. Porque les van a descubrir la edad. Imagínensela ya, pero nos conocemos desde que éramos unos chiquillos. Se me hace que sabes mucho de historia porque tienes muchos años. Te tocó vivir buena parte, ¿no? ¿Será eso? Bueno, cuando es un buen aunque anécdota, no puedo decir esto porque estoy yo también. Cuando Pepe Peña, cronista de la ciudad, gana el gran premio de los 64,000 pesos que había, ¿te acuerdas? Con Pedro Ferriz, que concursa por Morelos y que les daba unas revolcadas. Y que les daba unas clases de historia cada vez que participaba. Al final, que ya lo gana, le dice Ferriz, mira, Pepe, ya eran cuates, ¿no? A mí no me engañas, tú anduviste con Morelos. Bueno, algo así. Yo creo que la ventaja de tener la edad que tenemos, Víctor, es que hemos tenido más tiempo para leer. Y yo creo que fuimos muy dichosos porque en nuestras generaciones se fomentaba mucho la lectura. Lo malo que ya nos vamos, entonces ya que sabes, ya te vas, ¿no? Así es la vida, ¿no? Cuando menos a través del programa tratamos de compartirlo. Yo creo que si nuestros amables radioyentes se preocupan por la historia, por investigar realmente, por oír puntos Ojalá de vista nos oyeran diferentes. Las autoridades y yo estoy con todo dispuesto a volver a presentar ese proyecto de la Dirección de Cultura, Historia y Civismo. Por ejemplo, la superación ciudadana, que es un orgullo de Veracruz. Claro. Hay que darle ya su actualización, su modernización. Necesitamos rescatar nuestros espacios históricos, culturales, el museo, el castillo de Ulúa, muchas cosas que tenemos. El centro histórico, por favor, está desbaratado. Camínate, a mí me dio un coraje ver ahí en la calle de Gómez Farías cómo ya se está levantando el pavimento que acaban de poner el año pasado o este año. Entonces, tenemos que reunirnos otra vez para otro programa. ¿Ok? Órale. Yo te aviso y, bueno, vamos a pedirle a nuestros amables radioyentes. Si llegamos a un arreglo comercial, que estén al pendiente y seguramente será en una fecha muy cercana que tengamos la oportunidad otra vez. Bueno, ya viene la primera H. Ya viene la Víctor Gardoqui Zurita, contador público, exalcalde. Víctor, gracias, Paco. Un gusto y nos vemos y nos oímos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias.